dónde me llevas? Ya vas a ver. Ay, dame tu mano, no pienso estar solo, amo caminar de frente a un caso, luego bailamos, te quiero tocar, mirando tus ojos, sí, perdiéndote junto a mí, el tiempo pasa de largo, sintiendo tu piel así, haciéndote sonreír, un poco bobo a tu lado. Tienen bien desarmada tu sonrisa, un juicio, tu beso, un pecado. Tus ojos miran vacía, dejan la sonrisa. ¿Me puedo quedar a dormir? Si te quedas así, sí. Ahora tengo que madrugar. ¿No tienes taller mañana? Sí, pero esto me ayuda a calentar. ¿Puedes ver esto? No, Entonces ponte las gafas. no quiero. ¿Lo quieres o no? Bueno, Entonces ponte las gafas. vale. ¿Y ahora? Ya puedo verlo. Ah. Recuerda, Guillermo, que tus gafas son tu superpoder para que puedas ver todo lo que está a tu alrededor. ¿Mm? Te vas a poner esas gafas todos los días, ¿cierto? Sí, señora. Ok. ¿Cómo se dice? Gracias. De nada. Doña Mercedes, Sí, doctora. siga, por favor. Gracias. Buenos días. Buenos días, siéntese. Bueno, ¿cómo me le ha ido el día de hoy, doña Mercedes? La verdad, cansada, doctora. Ese trancón. No, me imagino. Casi que no vengo. Pero me la recomendaron. Ah. Muy bien, me dijeron que trabaja muy bien. Bueno, pues yo espero poder ayudarle a lo mejor que pueda. Gracias. A ver. Uy, ¿Doctora? un momento, doña Mercedes, que me dio como un bajón. Ya.
¿Y? Todavía falta para el Día de los Inocentes. Amor. No es un chiste. Entonces vamos a ser papás. Uno de los manifestantes es Pedro, quien ha vivido en este sector desde su infancia. Esta era la casa de mi abuelo, de mi padre. Otros manifestantes dicen que están preocupados porque sienten que lo mismo puede pasar en sus barrios. Doctora. Doctora. Perdón. Bueno, ahora sí vamos, don Armando. Entonces me dijo que por este mejor, ¿cierto? Germán, Tira, hola. ¿cómo vas? Listos. Ahora termina el otro ensayo y vamos con tu taller. ¿Y a qué hora es bien la siguiente hora? Nos cancelaron. ¿Por qué? ¿Cómo así que nos cancelaron? Creo que van a atrasar la hora para otra época. No sé, parece que tienen unos problemas de presupuesto. ¿Pero problemas de presupuesto de qué? ¿Por qué no les damos como una promoción, un descuento o algo así para que podamos Ya usar lo el espacio? intenté, ya lo Mira, ¿sabes qué? intenté. Nos saques ese espacio. Pará, vení. Respira, dale. Tranqui, todo va a estar bien. ¿Será que sí les va a gustar? Respira, no, dale. Vamos. Vamos. Mañana, Gabriel. Esto no puede esperar para mañana. Por favor, No quiero tener que empezar de nuevo. te dije que mañana, carajo. Manuela sale, fin del segundo acto. Bueno, ya que lo leyeron, me gustaría saber qué piensan. Bueno, me encantan los cambios que hiciste y me gusta el camino que toma el personaje de Manuela. No sé, ¿qué sigue en el tercer acto? La verdad es que tengo un montón de ideas para el final de la obra, pero me gustaría escuchar sus opiniones. ¿Sí, Liz? Bueno, pues en general me encanta. Pero no me gusta el personaje de Manuela. Me parece un poco inconsistente, la verdad. Y sí, en el primer acto es claro que ella quiere irse, que quiere cambiar de vida, pero cuando Gabriel le dice que no, pues no entiendo qué pasa con ella. No sigue buscando a su madre, no hace nada, y él tampoco. Y perdón que te lo diga, Germán, pero te está pasando lo mismo que Muerte en los Cedros. Pero pues esto es otra obra, ¿no, Liz? Sí, sí sé que es otra obra, pero encuentro muchas similitudes. Me parece que le falta dirección, que le falta un protagonista claro, un suceso, no sé. ¿Y alguien más se sienta así? No lo pienses tanto. ¿Será que le falta un protagonista claro? Para mí está bien balanceado entre los dos. Si resulta como Muerte en los Cedros. No puede. Es otra obra, otra idea. Siempre te sale algo. Vos tranqui, que ya tomaste el primer paso de mostrarla. Ahora terminala. Te hace sentir mejor. No empieces a dar vueltas, ¿eh?
Ahí veremos. Ánimo, vamos. Gracias. Raúl, primo, ¿cómo vas? Bien. Hola. Ay, por fin llegaron. Hola, hijito. Feliz Navidad. Muchas Navidad. ¿Qué pasa? Nada. Pasa algo, tú me lo vas a contar. Después. Después. ¿Por qué eres así? Mamá, vamos a saludar a todos primero, vamos. ¿Me la des? Sí. Buena. ¿Cómo va por allá? Hola. Ellos vean en tiempo cercano. Ven que ya José, coronero sacro, se dispone a hacerse de comer sagrado. Para el tío Paco de Alberto. Y para Valentina del tío Luciano. Y ese fue el último regalo. Mentira, falta un regalo más. Pero bueno, antes quiero agradecerles que estén acá. La verdad es que para mí desde niño fue muy emocionante venir a la finca a celebrar las fiestas, los asados con el tío Paco, jugar fútbol con los primos, todos los regalos, mis abuelos. Ha sido una vida de memorias y espero que podamos seguir construyendo muchas más en familia. Especialmente ahora que Cata y yo vamos a traer un nuevo integrante a esta familia. Esa es buena porque la última reunión era... Esta música está re buena. Te recomiendo esto. Deliciosísimo. No, tranquilo. Ah, sí, yo Llamó a la... Salud. Muy bien. Estoy feliz por ustedes. Se volvieron adultos, ¿no? Por fin, casi que no. Se estaban demorando. ¿Qué? Pero es que es verdad. Bueno, ¿y qué? ¿Cuándo se enteraron o qué? Hace como un mes. ¿Un mes? ¿Y no nos habían dicho nada? Pues queríamos sorprender a mi mamá. Lo lograron, la verdad. Sí. ¿Ya pensaron en algún nombre o algo? Todavía falta tiempo para eso. Puede ser Tomás, Florencia, Simón. No, la verdad es que niño o niña lo importante es que esté saludable. Sí, Claro. sí, eso Claro. es importante. Antes que nada, la salud. Sí. Pero ustedes van a seguir viviendo en ese estudio, ese apartamentico chiquito. Un bebé necesita espacio cuando empieza a crecer y camina de un lado a otro. Ya tenemos todo planeado. Ah, ok. Oye, Germán, ¿y cómo va el trabajo? ¿Sigues con la compañía de teatro? Sí, claro que sí. ¿Cómo les está yendo? Súper bien.
Hace unos meses montaron una nueva obra, han tenido buen público, buena acogida, también buena crítica. Ay, súper. No, me encanta Qué escuchar bueno. eso porque yo estuve leyendo y la economía está jodida. No, y en serio, todos los teatros, por ejemplo, los de Chapineros, están cayendo. No tienen Sí. plazo. Nosotros vamos bien. Ay, qué bien, me alegra, porque un bebé necesita plata. Igual le puedes pedir a mi tía que te dé un puestico en alguna de las sucursales y ella... La verdad es que no estamos buscando consejos. ¿Y ya pensaron quiénes podrían ser los padrinos? Germa estaba pensando que la tía Patty. Sí, mi mamá encantada. ¿Y el padrino? Yo estaba pensando que podría ser uno de cada lado. ¿Y de tu lado, quién sería? No sé, tendría que pensarlo. Tú tienes un hermano, él podría funcionar. Sí. Oye, Cata, no sabía que tenías un hermano. Sí. Sí. Cuando Germán nos la presentó a toda la familia al principio, ahí nos dimos cuenta. Sí. Pero ustedes ya no se hablan, ¿no? Ya no se ven. No. ¿Y eso? Amor, vamos por un postre. Oye, Cata, mira que mi mamá y Sandy no se la llevan muy bien, pero cuando llega Chris, ya ves, los niños lo cambian todo. Es verdad. Sí. Bueno, señores, vamos a ir por un postre. Permiso. Qué fastidiosos, ¿no? ¿Estás bien? Sí. ¿Quieres algo? ¿Te traigo agua? Hola, hijo. Hola, ma. ¿Todo bien? Sí. Sírveme uno. No, pero como si estuviéramos celebrando. ¿Te vas a emborrachar? No, señor. Tengo motivos para brindar, que es distinto. Por mi nieto o por mi nieta. Salud. Salud. Uy. Estoy muy contenta con la noticia. Estoy muy feliz por ustedes. Cuéntamelo todo. Pues, ma, la verdad, nos tomó por sorpresa. Claro. Pero lo estaban intentando, ¿no? Más o menos. ¿Cómo así más o menos? ¿Lo quieren tener? Ma, Cata me está esperando. No. Que vayas, yo quiero hablar contigo un ratico. No, pero es que no es el momento. ¿Cómo que no? Este es el momento. Tú no sabes lo grande que es para mí esto. Voy a ser abuela. Quiero celebrarlo contigo. ¿Cómo va el trabajo? Todo bien, ma. Tenemos una producción en unas semanas y vamos bien. No, pero no era eso a lo que me refería. Ma, ¿por qué no vamos a bailar No, mejor? porque Vamos un ratico a que yo bailar. no quiero bailar. Yo quiero hablar contigo. Hablemos un ratico. Yo no voy a trabajar contigo. Ay, a ver, hijo. Yo sé que para ti ser artista es muy importante. Y yo lo respeto. Por eso te ofrecí el trabajo de gerente de marketing, que es un trabajo muy creativo. Puedes aplicar tus conocimientos de teatro. Y siempre puedes hacer tus cositas, no sé, los fines de Mamá, semana. yo soy artista. Esto para mí no es un juego. Es que tener un hijo tampoco es un juego, hermano. ¿Y ahora? Cata va a necesitar de ti más que nunca porque a ella le va a tocar la parte más difícil. Y en una pareja, si no se están sincronizados, uno de los dos termina haciendo el trabajo solo. ¿Tan poquito piensas de mí? No es eso. Es que no quiero Es que, ¿qué, mamá? Yo no voy a ser como mi papá. Yo sé. Pero tampoco vas a volver a ser el mismo.
Vamos a hacer una cosa. ¿Por qué no vas al local nuevo, que está quedando muy lindo? Le echas un ojo, lo piensas tranquilo, sin compromiso. Y hablamos de esto. Está muy lindo, amor, gracias. ¿Sí te gustó? Está muy lindo. Bueno, ¿limpiamos mañana? No, amor, limpiemos ya, no es mucha cosa. Lo hacemos en un momentico. ¿Y qué te dijo tu mamá? Nada nuevo, que estaba contento, ya sabes. Claro. Me dijo que ahora la vida va a cambiar y que bla, bla, bla. Los mismos discursos de una mamá preocupada. Me hubiese gustado darles la noticia. A mis papás y a mi hermano. Tus papás, donde sea que estén, lo saben. Y están felices y orgullosos. Y mi hermano. ¿Qué? Pues no sé, estaba pensando que de pronto él podría ser el padrino. Ay, Cata, pon atención a las bobadas que dice el pesado Raúl. Amor. Es que, no sé, ¿sabes algo de él? ¿Sabes dónde está? Hace mucho tiempo no hablas con él. Pues por eso quiero buscarlo. Además, la próxima Navidad es la primera Navidad de nuestro bebé y... Tú sabes que todo lo que pasó con tu hermano no fue culpa tuya. Yo sé. Y las decisiones que tomaste fue lo mejor para ti. Así que tranquila. Llevan las cosas como están. ¿Y cuándo vas a terminar tu obra? ¿Eso qué tiene que ver? O no, sabes que mejor dejemos las cosas como están. Pero yo sí te quiero dejar muy claro, Germán, que tenemos que ser conscientes en que las cosas sí van a cambiar, porque ya no vamos a ser solamente tú y yo. ¿Qué me quieres decir? ¿Cuándo le vas a decir que sí a tu mamá? Tú sabes muy bien que mi mamá es una loca con todas esas cosas. Y yo no me voy a meter a hacer manejo de redes sociales ni ponerme a hacer videos de publicidad, una cosa que ni siquiera entiendo cómo funciona. Germán, es que yo no te estoy molestando, te estoy diciendo algo muy sencillo. Es mientras nazca el bebé que podamos ahorrar, luego podemos conseguir un apartamento más grande. Además, tú vas a poder tener tiempo de terminar tu obra que ni siquiera has terminado. ¿Tú te acuerdas que el año pasado Martina y yo habíamos hablado de buscar inversionistas para expandir el negocio? Y no pasó nada. Sí, porque no le di con toda. Pero esta vez sí le voy a dar con toda. Si no funciona. Sí va a funcionar. Si no funciona, ¿me prometes que vas a hablar con tu mamá? Está bien. Te lo prometo. 5, 4, 3, 2, 1.
Bueno, don Carlos, que tenga buen día. Buenas tardes, don Uriel. Buenas tardes. No sé si me recuerde, yo soy la hija mayor de Gloria y Ricardo Paredes. Creo que sí. Pero tú tienes un tatuaje de un colibrí, ¿cierto? Mi hermano es el del tatuaje. Ah, claro. Como siempre andaban juntos. Sí. Y... ¿tú cómo es que te llamas? Catalina. Catalina, claro. Y cuéntame, ¿cómo están tus papás? Hace tiempos que no los veo. Tu papá era muy buen cliente de acá. Venía a tomar sus cervecitas con sus amigos y a ver los partidos. Sí, señor. Lo que pasa es que yo hace mucho tiempo no vengo por acá, don Uriel. Tu papá es de Millo, ¿cierto? Ujú. Nosotros vivíamos en esa esquina, ¿sí se acuerda, don Uriel? Ajá. Pero había más casas, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa es que hace 2 años hubo un problema de inseguridad acá en el barrio. Y el gobierno inició un proyecto para recuperar todas las propiedades y vendérselas a unas compañías. Pero ¿y sabe qué pasó con los propietarios de las casas? ¿Si les ofrecieron viviendas o apartamentos? Sí, claro, pero muchos se fueron. Imagínate, por una casa de 2, 3 cuartos, le estaban pagando con un apartamento de una sola habitación. Ay, no. Haciendo de los vivos. De pronto, de casualidad, usted no ha visto a mi hermano. Qué foto tan bonita. Y se ven muy contentos. ¿Pero lo ha visto? La verdad, no recuerdo haberlo visto en mucho tiempo. Y no vaya a pensar que es mal de cédula. No. Porque yo siempre me acuerdo de todos. Yo sé. A veces me demoro un poquito, pero nunca me olvido. Bueno. Muchas gracias, don Uriel. De verdad me alegra mucho verlo. Y ya nos vemos pronto. Bueno, para Gracias, don servirle. Uriel. Gracias. Vamos desde... ¿a qué hora? Listo. Dale. ¿A qué hora? No sé, no sé. ¿Qué le vamos a decir? Tranquila. Amor, ¿qué pasa si tu papá de pronto viene y... ¿Qué quieres que hagamos? ¿Qué harían tus amigos Prometeo, Ícaro, Ulises? Ay, no estoy para chistes. Es que parece que tú eras metido en una de tus tesis. Amor. Ya, tranquila, es un chiste. Mira, no le vamos a decir nada. Martina, la verdad es que yo prefiero sentarme. Sí, sí, te entiendo. Pero entonces me gustaría que te alejes de Liz. Así ella te tiene que buscar. Bueno, entonces dijo que funciona al final. Sí, tienes razón. ¿Te gusta? Sí, sí me gusta. ¿Te sentís cómoda? Sí, dejémoslo. Bueno, Después nos vemos. Vale. Entonces, ¿cómo vas con tu guayabo de Año Nuevo? ¿Ya te colombianizaste o qué? ¿Y Cata? ¿Qué tal? Bien. ¿Está contenta? Tina, es que te quería hacer una pregunta. Dale. Pero ven, sentémonos. Más tarde, que ahora viene otro ensayo. Tina, es que estaba pensando y me gustaría... Como siempre. Estoy hablando en serio. Yo también. Estaba pensando en lo que pasó con el ruido teatral y el Focus. ¿Y? Pues que ya son 3 teatros independientes que han cerrado los últimos 6 meses. Ok. Y nosotros lo habíamos hablado el año pasado, antes de que esos quebraran. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Sí? ¿Cómo vas con el tercer acto? ¿Eso qué tiene que ver? Empezamos ensayos en 6 semanas, ¿no? Sí, pues estoy trabajando en eso. Estaría bueno tener una hora terminada. Me parece más importante que hablemos de buscar inversionistas y expandir la operación. ¿Para qué? Tina, no estamos vendiendo boletas. Y como van las cosas, ¿quién nos va a arrendar el espacio? Además, los incrementos del salario no fueron sustanciales. ¿Qué te pasa? ¿Estuviste de acuerdo en subir los salarios en porcentaje menor para mantener bien la compañía a largo plazo? No entiendo. Sí, pero eso depende de que nos sigan saliendo las becas del Fondo Nacional. Pero en cualquier momento nos limitan ese patrocinio y ¿qué? Para eso tenemos las cosas organizadas, por si vuelve a pasar. Mira, no voy a estar dando vueltas. ¿Por qué me estás saliendo con esto ahora? No sé, es tiempo de cambiar las cosas. ¿Pero por qué? A veces es necesario. Ok, pero si no se organiza bien ese cambio, puede resultar en algo peor. Pues lo organizamos bien.
Bueno. ¿Qué tenés pensado exactamente? Pues incrementar el número de presentaciones por año. También siento que tenemos que buscar la manera de, no sé, hacer otro tipo de eventos. Pueden ser fiestas. Y quizás también como ampliar el servicio de comidas. ¿Quién sabe hacer todo eso? Pues se busca. Me parece bastante costoso, ¿no? Pues hay gente dispuesta a invertir. Mira, Germán, estoy en plena producción. En este momento... Tranquila, yo- Tina. Yo me encargo de todo. Prometido. Decime la verdad. ¿Por qué ahora? Es el bebé. Y Cata. La verdad que como van las cosas, yo no sé si pueda quedarme mucho más tiempo. ¿Vas a dejar todo esto? Tina, si hacemos esto, eso no va a tener que ser una opción. Tengo que pensar. Tina, porfa. Por lo menos déjame buscar a alguien y ya después miramos cómo negociamos para que a todos nos quede bien. No sé. Tú sabes muy bien que todo lo que hago siempre es lo mejor por el ser. Por lo menos intentémoslo. Necesito que termines esa obra. En las próximas 2 semanas. Listo, yo la termino. Pero entonces sí. Está bien. Eso... Muy bien, ahora nos vemos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Quería saber si acá vive Alejandro Paredes. ¿Quién, señora? Alejandro Paredes. Torre apartamento. No, señorita, acá no vive nadie. Vale, gracias. El paro camionero ha colapsado la movilidad de la ciudad. Los voceros de los medios de transporte han declarado que no se levantará el bloqueo hasta que el gobierno no eche para atrás los decretos que fijaron las zonas de acceso al perímetro urbano y las tarifas máximas de... ¿Podría bajarle un poquito al radio, por favor? Con mucho gusto. Muchas gracias. Hola Jairo, ¿cómo estás? Soy Catalina Paredes. No sé si te vaya a sonar un poco raro esta nota de voz, pero quisiera saber si podríamos vernos, tomarnos un café, o si no, si podrías llamarme o dejarme una notica de voz. Estoy buscando a Ale, no sé si esté contigo. Quiero saber cómo está. Gracias por las flores, amor. ¿Sí te gustaron? Están hermosas, amor. ¿Vas a seguir trabajando? Pues estoy terminando la propuesta con los inversionistas. Ah, qué bueno. Yo sí creo que voy a descansar un poco. ¿Y esto, amor? Pues unos libros que compré. ¿Y cuántos compraste? ¿Solo estos 2 o más? 7. ¿Y por qué? Pues para estar listo. ¿Todo bien, amor?
Hoy fui a la casa de mis papás. ¿Y cómo te fue? Ya no existe. Bueno, pues de pronto es una señal, ¿no? Germán. Pero ¿y entonces qué quieres hacer? No, pues nada. Solamente te quería comentar y ya. Venga para acá. Hola, mi amor. Es tu papá. Y de ahora en adelante vas a escuchar mi voz todos los días para que cuando vengas a este mundo me puedas reconocer. Y también vas a escuchar la voz de tu abuelita, de tu mamá, de tus primos. De Raúl no, de él no nos importa. Y de tus tíos. Te amamos. ¿Ese es el bebé? Debe tener unas 13 semanas. Pero está bien. Sí. Todos los exámenes de sangre salieron perfectos. ¿Quieren escuchar el corazoncito? ¿Se puede? Claro que sí. Serían obras como el Fénix. Me imagino que estás pensando también en los clásicos. Pues de seguro que con su patrocinio podríamos tener más producciones de obras clásicas cada año. ¿De acuerdo? Don Lucas, yo me acuerdo que con la primicia del Fénix, usted me dijo que estaría dispuesto a apoyar mi carrera. Mira, Germán, yo sé que tú eres un buen muchacho, conozco a tu mamá, eres emprendedor y a mí me gusta eso. Pero No, mi corazón. Creo que esto no es para mí. Mira, muchas gracias. Oye, por favor, me saludas a tu madre. Por supuesto. Para que la clienta sepa lo que le estamos haciendo. Aquí va la clienta, allá va la manicurista. Vamos a Buenos días. Buenos días, vengo a ver a Jairo Morales. ¿De parte? Catalina Paredes. Momento. Dijo que no conocía a nadie con ese nombre. Ay, señor, ¿me puede ayudar, por favor? No, pero es que usted debe tener otra forma de comunicarse con él. Señor, por favor, es urgente. Señor. Señor, hola. No, si el residente no autoriza, no puedo hacer nada. Por favor, colabórenme con la salida. ¿Cómo has estado? Perdón, pero solamente quiero hablar un momento contigo. ¿Me puedo sentar?
Manuel, la cuenta, por favor. Jairo, solo necesito hablar con Alejo. Eso es todo. Mira, ¿sabes qué? Tú y tu hermano se pueden ir muy a la mierda. Pero si yo vi una foto de ustedes hace unos meses y ustedes se veían tan feos. ¿Tan qué? Jairo, yo sé que después de la muerte de mis papás las cosas cambiaron. Cambiar. No tienes idea de cómo cambiaron las cosas. Bueno, entonces ayúdame a entender. Lo destrozaste, Catalina. ¿Dónde está? No sé, y baja la voz. Jairo, yo también perdí a mis papás. Sí, pero tu hermano nunca te abandonó. Sí, pero yo nunca le eché la culpa de nada. Me dejaste de hablar. Él te buscó y lo rechazaste. No, eso no fue así. Ah, no, ¿y entonces cómo fue? No, pues no fue así. Ah, no. Jairo, yo solamente necesito hablar con Alejo, eso es todo. Día del velorio de tus papás. Él solo quería un abrazo tuyo. Amor. Sí. ¿Qué duermes? Hasta mañana. No, que tengan un feliz día. Muchas gracias, muy amable. Siguiente. Hola, Jenny. Buenos días, señorita. ¿Es en serio? ¿Esto sería todo? Me gustaría hablar contigo. Serían 8.100 pesos. Solamente unos minuticos nada más, ¿sí? ¿Desea bolsita? Sí, pero ¿puedo hablar contigo? Entonces con la bolsita serían 8.500. Y tú puedes apurarse, que Dame estamos. un momento. Si no te molesta, te espero fuera. Que tenga un feliz día. Siguiente. Hola. ¿Cómo estás? ¡Jenny! Jenny. Jenny, por favor, es solamente un momento. Yo no te voy a quitar más tiempo. Por favor. Jenny. 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 Jenny, solo serían unos minutos nada más, por favor. ¿Sigues tocando? ¿Sabes si Alejo sigue cantando? ¿Qué quieres? Jenny, solamente quiero saber cómo está Alejo. Ya, eso es todo. Jenny, va a ser tío.
Todavía lo tienes. Casi lo voto, pero dije, ¿cómo vas a botar tu mejor éxito a la basura? Muchos recuerdos, ¿no? Sí, muchos. ¿Y tú qué? ¿Estás escribiendo otra obra? Sí. Qué bueno. ¿De qué va? Es de una joven pareja inexperta que quiere viajar a Estados Unidos. Entonces la chica sale a buscar a su mamá para que le dé plata y el chico se arrepiente porque está dudando si confrontarse sobre su pasado o no y dejar todo atrás. Ok. ¿Y qué pasa después? Pues en esas ando. Estoy trabajando en el final para ver cómo se confrontan sobre su futuro. Me suena un poco a Muerte en los Cedros, ¿no? ¿En qué sentido? Tú siempre tienes a alguien que está buscando una persona que está perdida o ausente. En Cedros, el detective. Luego en Fénix, Mateo tratando de encontrar el amor de su vida. Y de repente, la obra se desvía, se enfoca en otra problemática. Si te soy honesto, me parece que lo resolviste muy bien en Fénix. Bueno, claramente en el título está, ¿no? El concepto de transformación. Tratar de superar quién eres para ser alguien mejor. Tratar de tener una mejor vida, no sé. Me parece que te faltó un poco de eso en Cedros. Ok. ¿Y qué? ¿Todo bien en el set? Sí, pues las cosas podrían ser mejor. Mejor que esto seguro, Germán. Y eso quería hablarte. ¿En serio? Estamos viendo si expandimos. Mira, Germán, yo ya me salí de todo eso. Yo no tengo nada que ver, no me interesa, no sé nada. Después del Fénix me dijiste que ibas a buscar patrocinio privado y lo conseguiste. Hablemos de otra cosa. Cuéntame cómo está Cata. Santi, necesito que me eches una mano. Germán, los inversionistas nos ayudaron, nos dieron todo lo que queríamos. Empezamos a tener más funciones, más eventos, más cosas. Hasta que nos quemamos. La calidad se fue para el carajo. La única razón por la cual yo quise hacer esa expansión fue por miedo. ¿Pero miedo a qué? Por miedo por lo que estaba pasando con los otros grupos de teatro. En algún momento sí queríamos ser un poco más íntimos, más independientes. Pero por un lado ya éramos una compañía demasiado grande. Y por el otro jamás íbamos a poder competir con lo que ustedes habían logrado. Yo solo te estoy pidiendo un contacto. Nada más. ¿Te puedo dar un consejo? Es preferible que construyas con lo que ya tienes y no ir a hacer cagadas con gente que no te conoce. No puedo. ¡Jenny! ¿Todavía sigue ahí? Sí. Uf, qué pesado. Sí, termina con eso de una vez. Sí, tranqui. Denme unos minuticos nada más. Pase. Cierra, por favor. ¿Sigues con el estudio? Sí. Estamos grabando unas cositas y este fin de semana tenemos un toque en Chapi. Qué bueno, me alegra mucho. Entonces, ¿estás en embarazo? Sí, tengo 14 semanas. Pues, felicitaciones. Gracias. Cata, mira, pregúntame lo que quieras a mí, pero a él, por favor, déjalo en paz. Jenny, A ver, ¿qué quieres saber exactamente? quiero saber cómo está. Después del accidente, Ale no hablaba mucho. Y después de que tú te fuiste, él comenzó a desaparecerse. Un día apareció como si nada. Estaba con Jairo. Y una noche me llamó llorando. Jairo lo había encontrado en el baño porque se había cortado las muñecas.
Y lo bueno es que se recuperó de eso. Se regresó a la casa con nosotros y Jairo se fue a vivir con él y... Yo pasé esos momentos con Alejo. Y llevaba la guitarra, tocábamos. Empezó a hablar más, a comer normal. Era muy cariñoso con Jairo. Y luego se fue de nuevo, porque quería como desconectarse del pasado. Y a Jairo le dio muy duro, porque él siempre había hecho todo para ayudarlo, para salvarlo, tú sabes. Y a mí también me pareció que fue una situación muy difícil, pero yo lo entendí. Que yo sé que es querer cortar las cosas de raíz. Yo no quiero que tú dañes eso, Cata. Aunque uno quiera empezar de nuevo, uno nunca va a poder olvidar el pasado. Pero verte lo hará sufrir. Sí, pero nunca lo va a poder olvidar y siempre va a tener que cargar con ese peso. ¿Tú crees que yo no intenté hablar con Alejo, que viera tu parte, que se pudiera poner en tus zapatos, pero no la logré? Yo no estoy esperando a que me perdone, Jenny. Yo ni siquiera sé cómo voy a reaccionar si lo llego a tener enfrente mío. Pero si lo veo, por lo menos quiero decirle que nunca lo he olvidado. Y si puedo ayudarlo, lo ayudo. Y si tengo que seguir insistiendo, seguiré insistiendo. Y por eso estoy aquí, Jenny. Y quizás, no sé, quizás podamos recuperar el tiempo perdido. Ok. Un día me llamó de la nada. Estaba viviendo en el sur con una señora que, no sé, creo que se llama Doña Clara y su hermana. ¿Y te dijo cómo estaba? No me dijo cómo estaba. Ok. Gracias, Jenny. Aunque no lo creas, los extraño mucho. Y de corazón espero que puedas conocer a mi bebé. Te acompaño a la salida. Sí, claro. ¿Bailamos? Amor, un ratico. No, amor, no quiero bailar. ¿Por qué no? Una canción. Amor, una canción, ven. Voy a ir al baño. Hija, ¿no me habías dicho que estabas alquilando con alguien acá? Es que es muy reciente, eso fue como la semana pasada. Hay algo raro en ella, como te mira. No sé. Bien, chicos, bien.
Marisa, vení. Sergio, papá, ese sonido, por favor. Gracias. Don José, adelante si quiere sentarse. No, así estoy bien. ¿Y este lugar es solo para actores? Pues está abierto al público. Normalmente lo usan los actores locales como lugar de Buenas. encuentros y ensayos. Martina, mi socia, don José. José Ibáñez, un placer. Ahí te vi, muy interesante lo que estabas haciendo en ese ensayo. Sí, es una obra original, basada en la vida de un buen amigo. Ah, qué bonito. Pero veo que solo van a hacer 3 funciones. Sí, 3. ¿Y cómo va la venta de boletería? Increíble. ¿Vamos bien? ¿Qué? ¿80, 90%? Bueno, falta una semana. No sé, 45. 47, 48%. O sea, 32, 33 personas más o menos. Sí, más o menos. Igual como le dije en el informe, acuérdese que normalmente vendemos el 90% de la boletería. La mayoría de las boletas se venden la noche de la función igual. Claro. Yo sé. Yo trabajo en el medio de entretenimiento nocturno por toda la ciudad. Hago inversiones en casinos, en restaurantes, en teatros también. Yo conozco el recorrido del ser. Sé que es una organización nueva, pero muy respetada. Y por lo que veo, manejan muy, pero muy bien su patrimonio. Gracias. No como otras compañías de teatro que definitivamente dejan mucho que desear. Bueno, pero sí me preocupa algunas cosas. ¿Qué le preocupa? Bueno, que este teatro, para ser un sitio exclusivo, es muy riesgoso. Si ustedes se comprometen a hacer 100 funciones... 100. Sí, claro. Pero Germán incluye la posibilidad de eventos y otro tipo de programación, ¿no? ¿Sí? Claro, sí. A eso voy. Yo entiendo que es muy complicado hacer 100 funciones. Es muy riesgoso. Pero, ¿ustedes cuántas horas montan en cada 3 meses? ¿Una? Sí, más o menos Sí. cada 3 meses. Claro. A eso voy. Les voy a proponer lo siguiente. Yo acepto el informe que me presentó Germán. Sí, ustedes van a coger el teatro 3 días a la semana para hacer lo que les gusta. Actuar, ensayos, ejercicios, todo eso. Y yo, de jueves a domingo, para hacer eventos y otro tipo de fiestas. Jueves a domingo. ¿Así sería el trato? Me parece que lo que nos gusta hacer lo podríamos hacer lunes a jueves, mínimo, ¿no? Puede ser. Igual acuérdate que nos vamos a quedar con todas las ganancias. Bueno, pero yo estoy invirtiendo en ustedes. Tengo que lograr algo. El fin de semana no le alcanza. Increíble. Bueno, hagamos negocio así. Creo que lo vamos a pensar. Un placer. Artistas. Entonces, sigamos, por favor. Le muestro los camerinos y por acá el lugar. Claro que sí. Gina, lo manejaste muy bien. Me pareció una buena oferta. Alquilar el espacio por unos días a la semana sin tener que invertir mucho y tener que... ¿Gina? Me joda, Germán. Lunes a jueves. ¿Desde cuándo nos ha ido bien entre semana? ¿A qué te refieres? ¿No te diste cuenta de lo que estaba pasando? ¿Cómo así? Entonces, ¿por qué no dijiste ¿De nada? dónde salió este chabón, Germán? Pues de Santi. Santi. ¿No íbamos a evitar lo que le pasó a los otros teatros? Pues, no sé, si estás preocupada por el arriendo y eso, pues piénsalo así. Aquí vamos a tener la oportunidad de hacer más presentaciones al año y de ampliar nuestra audiencia. No va a querer echarnos. Eso no lo puedes garantizar. Lo que sí te garantizo es que si no hacemos un cambio drástico ya, nos vamos a quedar sin nada. ¿Te acordás cuando te propuse esta idea? Claro. Nadie creía que iba a funcionar. Toda mi familia me decía que me tenía que ir de Colombia, que para qué gastar mi tiempo acá en vez de irme a otro lugar. ¿Quién sabe si le hago caso a mi viejo y me voy a España? Pero vos sabés que yo no cambio esto por nada. Hemos construido algo único, algo nuestro. Y no solo con la gente con la que trabajamos, también con nuestro público. Yo eso no se lo voy a regalar a nadie. Es que ¿quién está hablando de regalárselo a alguien? Nadie está diciendo eso. Mira, Germán, entiendo que vas a tener un gran cambio en tu vida, pero eso no quiere decir que todos tengamos que hacer cambios radicales en las nuestras también. ¿Quién está hablando de que todos tenemos que hacer cambios radicales? Simplemente estoy diciendo que de ahora en adelante tenemos que preocuparnos por el futuro de esta compañía, es todo. Yo no creo que eso sea lo que realmente quieras. Claro que sí. Todavía me des el tercer acto.
¿Eso qué tiene que ver? ¿Qué es la vaina con terminar el acto y terminar la obra? Cata, no me cambies el tema. Lo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque si quieres un puto cambio en tu vida, en el futuro de este teatro, ahí está. A mí siempre me encantó Muerte en los Cedros, ¿sabes? No Y digas. más que el Fénix. En serio. Fénix es una obra intensa, provocadora. Pero es muy triste pensar que para resolver los problemas toca borrar quién sos, empezar de cero. En cambio, con Cedros yo vi una obra que aceptaba lo aleatorio de la vida. La aceptación de la falta de resolución. Pero fracasó, ¿no? ¿Para quién? ¿Cómo que para quién, Tina? ¿Todavía te importa lo que digan? Fue una vez que vieron tu obra, Germán. Yo la vi durante semanas mientras la ensayabas, la vi crecer, evolucionar. Te vi a vos, un actor, escritor, director original, listo para arriesgarlo todo, lleno de vida. Voy a ser papá, Tina. ¿Cómo quieres que te explique eso? Las cosas van a cambiar. Ok, pero también tenés que seguir siendo Germán. Yo no sé si ese Germán puede seguir existiendo. ¿Qué quieres decir con eso? Yo creo que me voy a tomar un tiempo, Tina. ¿Sabes qué? No vengas este fin de semana. No hace falta. Al fondo a la izquierda, ¿cierto? Sí, señor. Muchas gracias. Buenas tardes. Perdón, señorita. ¿Me recuerda a alguien? ¿Alejo? Sí, sí, señorita. Mucho gusto. Yo soy su hermana Catalina. Mucho gusto, Teresa. Siga, siga, por favor. Gracias. Tome asiento, ¿sí? Gracias. Le voy a ofrecer un tintico. Está recién hecho. Ay, tan bella. Muchas gracias. ¿Me tiene noticias de él? Pues es que yo quería saber lo mismo. Esperaba encontrarlo acá. Ay, perdón, señorita. Pero me dijeron que vivía acá, ¿cierto? Bueno, él siempre ayudó muchísimo a mi hermana. Ellos estuvieron trabajando juntos en un restaurante. Pero cuando mi hermanita ya no pudo más, él se iba a trabajar, creo que en un bar. También le colaboraba a un taxista de aquí del barrio. Se quedaba en este sofá. Lo único que sé es que mi hermana lo quería mucho, mucho. Y él también a ella. Muchas veces llegué y lo encontré tocando su guitarra, cantándole todas sus melodías. ¿Sigue tocando? Claro que sí. Espera un momentico, le voy a mostrar algo.
ver. Eso. Mire. Ay, colibrí, ven junto a mí y yo te daré un bello amanecer. Ay, colibrí, me prometí vivir sin temor en un porvenir mejor, mi querido colibrí, mi querido colibrí. Mis padres murieron en un accidente y Alejo estaba manejando. Y desde ese entonces yo me alejé y no volví a hablar con él. Hace tiempo no escuchaba su voz. Él nunca nos habló de su familia. Cuando llegó estaba muy triste. Pero, ¿sabe? Poco a poco las cosas cambiaron. Y después comenzó a comentarnos acerca de sus deseos, de sus sueños. Él quería viajar por todo el mundo con su guitarra, cantar en las plazas más grandes, volver a estudiar. Pero hay algo muy lindo. Quería crear una fundación para ayudarle a los niños más necesitados. Mis papás siempre soñaron con eso. Y a Alejo le encantaba ese tema. Siempre querían ayudar a los más necesitados. Él siempre fue más cercano a mis papás. Los olvidé por mucho tiempo. Bueno, ¿y por qué el colibrí? Eso fue una vez que nos fuimos a una finca y Alejo, que era muy travieso, se perdió. Y cuando lo encontré, me dijo que había visto un colibrí colorido. Y tuve una conexión muy fuerte con él. Y para recordarlo, se lo tatuó. Quería tenerlo cerca. Muchas gracias, doña Teresa. A usted, señorita. Que Dios la bendiga. Ya sabe, aquí siempre, siempre me va a encontrar. Tan bella, gracias. Mi pequeño colibrí. El día de ayer volando te vi por un rosal color carmesí y recordé que siempre me resistí a mis alas, fuerte batí, queriendo imitarte y hacia el cielo me fui. Ay, colibrí. ¡Vamos! ¡No! ¿Qué hubo? ¿Qué?
celebrar el cumpleaños de tu primo en la finca este fin de semana. ¿Quieren venir? Germán. No sé todavía, ma. Mira, las galletas que te gustan. Gracias, ma. ¿Está caliente? Ya me di cuenta. ¿Te quieres quedar a comer? Cata me está esperando. Ah, pero llámala que venga, comemos los tres de él. Uy, puta. Ay, Germán. Perdón, ma, pero está caliente. ¿Pero por qué estás tan distraído? ¿Qué te pasa? No estoy distraído. Ok. ¿Cómo va el trabajo? Bien, bien. Terminando el local nuevo, el del chico. Y por lo demás, normal, lo corriente. ¿Y ya consiguieron el gerente de mercadeo para su nueva campaña? Hay varios candidatos, pero yo tengo un candidato en particular que me encantaría que ocupara ese puesto. Qué bueno. Solo estoy esperando, pues, que se decida, que se anime. Bueno, pues a lo mejor ya no lo tienes que esperar más. ¿Ah, sí? ¿Y eso por qué? Es una buena oportunidad, ¿no? Exacto. Un sueldo fijo, un buen grupo de trabajo, horas fijas también, un ambiente familiar. En fin, una estabilidad en este mundo tan caótico, ¿no? Claro. ¿Y entonces? Germán. Germán. ¿Qué pasa, hijo? Háblame. ¿Alguna vez piensas en mi papá? ¿Cómo van las cosas con Cata? Quiero que me cuentes algo de él. ¿Pero por qué? Algún recuerdo lindo que tengas de él. Ay, mi amor, pero no entiendo. Que hace mucho tiempo cada vez que hablas de él es solo el hombre que dejaste y nada más. Estábamos empezando a salir. Hemos salido como 2 veces nomás, a comer, a bailar, lo típico. Y por esa época tu papá estaba muy enamorado de la ópera y la música clásica y todo eso. Eso le duró como 5 meses nomás, porque además yo, tú sabes, no. Y bueno, me insistía y me insistía en que teníamos que ir a un concierto. Hasta que yo por fin le dije que sí. Pues, para quitármelo encima, para que no me fregara más. Entonces, me invitó a un concierto en el Jorge Eliezer Gaitán. La verdad es que tengo que decir que a mí la música sí me cautivó. O sea, llegó un momento en que mis oídos, mis ojos, todos mis sentidos estaban involucrados en la música, con los músicos. Y de repente escucho un ronquido. Y era tu papá. ¿Puedes creer? No, qué pena. Muy chistoso, pero qué pena. Después de eso nunca más volvió a hablar de música clásica, ni de ópera, ni de nada de eso, menos mal, porque... Si nunca me lo habías contado. Ah, bueno, se me había olvidado, es que eso fue hace mucho tiempo. ¿Lo vas a ir a buscar o qué? No, ma. Para nada. Y entonces, ¿a qué se debe todo esto? No pienso seguir sus pasos. Nunca. Ah, pero eso yo ya lo sé. Me tengo que ir.
Ay, no, ¿por qué tan rápido? Tengo mucho trabajo por hacer. Y lo del fin de semana no creo que pueda ir. Ah, bueno, ya van a haber más oportunidades para eso. Gracias, ma. Te quiero mucho. Yo a ti. Bueno, saludes a Cata, ¿no? Y cuídeme esa barriguita. Amor, ¿te acuerdas lo de las noches? ¿Qué? Lo que habíamos hablado, de quién se va a despertar en las noches para darle comer al bebé y limpiarle el popito. Sí. Pues te quería decir que yo me comprometo a hacerlo. Que tú no tienes que hacer nada a cambio porque ya lo estás haciendo todo. Gracias, amor. Y también te quería decir otra cosa. Lo del ser no funcionó. Y el otro día fui a hablar con mi mamá. ¿Y qué le dijiste a tu mamá? Pues Que bueno, pues al parecer las cosas van a seguir igual como están, ¿no? no, las cosas no van a seguir igual como están. Simplemente que no le voy a decir ¿Sabes que... qué, Germán? No me importa. ¿Cómo que no te importa? No, no me importa y la verdad no estoy para esto ahorita. Cata. Yo creo que no voy a volver a ver a Ale. A lo mejor no es el momento para esto. Te estás haciendo daño. ¿Sabes qué? Creo que voy tarde. Alina, espérate. ¿Qué quieres, Germán? ¿Qué quieres si ya todo está claro? Tú ya tomaste tus decisiones, está clarísimo que las cosas van a seguir igual como están y yo me tengo que olvidar del tema de mi hermano. ¿Otra cosa que me quieras decir? ¿Me puedes dejar explicarte y decirte una última cosa y te prometo que te dejo en paz? Lo que tenemos tú y yo es hermoso. Nuestro balance. Eres una médica exitosa, trabajadora, con los pies en la tierra, y yo soy un artista, soñador, ansioso y un poco bobo a veces. Pero es nuestra dinámica. Y funciona. Y eso es lo único que necesita nuestro bebé. Tú y yo juntos y felices. Nada más. Te amo. Te amo mucho. Y eso es lo único que quería decirte. Tengo que
¿Quién es? Papá, déjame explicarte, de verdad. Necesito que entiendas. No. Papá, por favor. ¿Sabes qué? No quiero saber nada. No. Papá. No lo hagas. Déjalo ir. No, es que no lo voy a dejar ir. Yo le tengo que decir todo. No, solo te va a hacer daño. Entiende que hay veces que no lo puedes tener todo. Por favor, no seas un Ícaro. Ícaro se quemó antes de tocar el sol precisamente porque las personas que escribieron su historia querían imponernos límites. Y a mí nadie me va a parar, Emma, nadie. Le voy a decir todo. Y cuando lo haga, tú y yo vamos a tocar el sol. Vamos a bañarnos en su calor. Vamos a transformarnos en su luz. Vamos a vivir nuestra verdad sin miedo. Vamos a ser invencibles. Está bien. Entonces, cambiemos esto, ¿sí? Mira, amor, dejó de llover. ¡Bravo, bravo! Muchas gracias. Gracias por venir. Chao. Hola. Hola, Qué sorpresa. felicitaciones. Gracias. ¿Te gustó? Sí, mucho. Qué bueno. Estuviste brillante. Y me encantó el cambio que hiciste al final. Sencillo, pero profundo. La iluminación quedó perfecta. Muchas gracias. Tina, yo... La verdad, el otro día la cagué. Entiendo. Y te doy una disculpa. Man. Te la acepto. Y también te doy otra cosa. ¿La terminaste? Me falta pulirla un poco, pero ahí está completa. Hay que celebrarlo. Vamos a celebrar. Vamos a buscar a los chicos. Dale. Buenas noches. Buenas. Buenas. Buenas noches. Buenas noches. Vine a ver al muchacho que está cantando. ¿Con quién? Vine a ver al muchacho que está cantando.
Ah, sí, claro, es un chico que arrienda una habitación en mi casa. Sí, vine a verlo. ¿Sí? Yo soy su hermana. Ay, espere, déjeme y le cuento. No, por favor. Es que es una sorpresa. Por favor. Ah, bueno, entonces, sigas. Gracias. Perdón, ¿sigo al fondo? Sí, allá, al fondo. A mis alas fuerte batí, queriendo imitarte, y hacia el cielo me fui. Ay, colibrí, ven junto a mí y yo te daré un bello amanecer. Ay, colibrí, regresa a mí. Quiero verte aquí en mi lejano jardín. Ni que... Hola. Esa canción, Ujú. ¿dónde la escuchaste? ¿Tú quién eres? Era muy parecido a mí, ¿no? Rubio, delgado, con un tatuaje en el brazo derecho. Ah, sí, Lokis, claro que sí. Es el colibrí de la canción. Sí. ¿Sabes? ¿Lo has visto en algún lado? Yo lo vi cantar un poco en una fiesta, él sacó su guitarra y pues ya sabes, me encantó y se me pegó. Pues no lo pude resistir. Sí, pero ¿dónde lo viste? En una fiesta. ¿Pero dónde? Loki, ya te dije que no me acuerdo de nada. Esta canción es lo único. Relájate. Y bueno, es que, ya sabes, me interrumpiste aquí con mi niño interior y todas esas cosas. Sí.
¿Qué es eso, amor? Organice la casa. ¿Qué? ¿Iba a ser niño? De pronto. Gracias por todo. Bueno, ¿y cómo le vamos a poner si es un niño? Luciano. No, algo bien colombiano, por favor. No sé. ¿Y si es niña? ¿Y si es niña? Elena. Bonito. Elena. Queríamos ponerle un nombre raro, como compuesto. A ver, ¿cómo cuál te gusta? Como esos nombres que están usando ahora, como manzana. Ay, no, amor, por favor, todo menos manzana. Emma. ¿Emma? ¿No? No. Como Zacarías. Piedras. Zacarías, venga para acá. Ay, no. O Rosa. No se me pega. Colibrí